One of the strangest places on the ocean's floor was only just discovered in the 1990s. And Mike Degree is one of a handful of people to ever see it in person. Without a doubt, one of the most amazing things that I had ever seen in the bottom of the ocean. It was while filming for Blue Planet. It was in the Gulf of Mexico. I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut that was black in the center. What the heck is that? And so as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam. And it's like, wait a minute, I'm already underwater. We went out over the water in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. It was insane. Dos cineastas colegas de James Cameron, director de las películas Avatar y Titanic, han fallecido en un accidente de helicóptero en Australia. Andrew White, de 52 años, y Mike DeGruy, de 60, estaban trabajando en un documental con el director de cine y la revista National Geographic cuando se produjo el accidente al poco de despegar al sur de Sydney. El fondo del océano es un lugar de misterio insondable, un abismo donde la ciencia y el enigma se entrelazan de maneras que apenas podemos comprender. Pero hay un lugar, uno en particular, que desafía cualquier lógica conocida. Fue descubierto en los años 90 y solo unos pocos privilegiados han tenido el honor o la desgracia de verlo con sus propios ojos. Mike DeGruy fue uno de ellos, y lo que encontró ahí fue algo que desafía las leyes de la naturaleza. Mientras filmaba para Blue Planet, en las profundidades del Golfo de México, DeGruy vio algo en la distancia. Al principio, solo parecía una banda oscura en el lecho marino, pero al acercarse, la imagen se tornó más inquietante. No era una simple formación geológica, era un lago, dentro del océano. Un cuerpo de agua que no podía mezclarse con el agua del mar. Un fenómeno tan extraño que el propio submarino en el que iba rebotó contra su superficie, como si se tratara de una barrera invisible. Un lago que no debería estar ahí. Un lago con su propia orilla, con olas golpeando contra su margen, con vapor elevándose de su superficie. Un lago rodeado de una espesa franja de mejillones, como si resguardaran un secreto que no debía ser perturbado. Pero, ¿qué demonios era ese lugar? ¿Una anomalía natural, o la prueba de algo que no nos han contado? Y luego, como si estuviera siguiendo el patrón de aquellos que se atreven a desafiar los límites del conocimiento, Mike DeGruy encontró un destino trágico. En 2012, junto con su colega Andrew White, perdió la vida en un sospechoso accidente de helicóptero en Australia. Ambos estaban trabajando en un documental junto a James Cameron y National Geographic, investigando nada menos que los océanos más inexplorados del planeta. ¿Casualidad? ¿O un mensaje claro de que hay límites que no deben cruzarse? Y aquí es donde la historia comienza a tomar un giro aún más inquietante. Porque Mike DeGruy no solo era un cineasta, era un explorador, un investigador, alguien que no tenía miedo de hablar sobre lo que veía bajo el agua. ¿Pudo haber descubierto algo que no debía salir a la luz? Algo tan impactante que, de alguna manera, ¿había que detenerlo? Mike DeGruy pasó más de 30 años sumergiéndose en los rincones más ocultos del océano. No era solo un cineasta, era un científico, un explorador nato, un hombre que no solo registraba lo que veía, sino que buscaba entenderlo. Y sobre todo, un hombre que hablaba. Durante años, denunció la destrucción de los ecosistemas marinos y los oscuros intereses detrás de la explotación de los océanos. No temía señalar con el dedo a corporaciones y gobiernos que, según él, estaban saqueando los mares a espaldas de la humanidad. Pero, ¿hasta qué punto alguien puede exponer la verdad sin convertirse en un objetivo? Porque aquí está lo inquietante. Su muerte, al igual que la de otros exploradores que se han atrevido a ir demasiado lejos, ocurrió en circunstancias extrañas. El helicóptero en el que viajaba junto a Andrew White se estrelló poco después de despegar en la costa sur de Sydney, Australia. No hubo señales previas de fallas, no hubo tormentas, no hubo condiciones extremas que justificaran un accidente de esa magnitud. Simplemente, el helicóptero cayó. Los medios lo reportaron como un trágico accidente,
Un simple fallo técnico. Pero si observamos más de cerca, aparecen preguntas sin respuesta. ¿Por qué murieron justo cuando trabajaban en un documental sobre los océanos más inaccesibles del planeta? ¿Qué estaban investigando realmente? ¿Habían descubierto algo que no debía ser revelado? Y aquí es donde las cosas comienzan a volverse aún más turbias. Porque Mickey de Gruy no era el único en esta historia con una muerte sospechosa. Hay un patrón, un rastro de exploradores y científicos que han intentado revelar secretos del océano y que han terminado de la misma forma, silenciados. Desde el caso de Thomas de Gaskell, un oceanógrafo británico que desapareció en circunstancias extrañas tras investigar anomalías en el Atlántico, hasta la muerte de Phil Snyder, el ingeniero geológico que aseguraba que el gobierno ocultaba bases submarinas. Historias que, aunque diferentes, tienen un mismo hilo en común. Todos murieron tras hacer descubrimientos que podían cambiar nuestra percepción del mundo. Pero, ¿qué pudo haber descubierto Mickey de Gruy? ¿Qué hay en los océanos que no quieren que sepamos? Porque si analizamos lo que él mismo relató antes de su muerte, hay algo que destaca. Es el lago submarino, esa masa de agua dentro del agua. Un fenómeno que, según la ciencia, se debe a la alta salinidad y la diferencia de densidades. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Qué pasaría si no fuera solo una rareza natural, sino la prueba de una actividad desconocida en el fondo del océano? Hay quienes creen que los océanos son el verdadero último bastión de lo desconocido, que en sus profundidades hay más de lo que imaginamos, que civilizaciones perdidas, bases secretas, incluso formas de vida no reconocidas podrían habitar estos espacios inaccesibles, y que tal vez, solo tal vez, Mickey de Gruy había comenzado a conectar los puntos. El lago submarino que filmó no era el único. Se han descubierto otros, repartidos por los océanos del mundo. Lugares donde la tecnología humana no puede penetrar, donde los submarinos simplemente rebotan, donde el agua parece tener vida propia. Y si estos lugares no son solo formaciones naturales, ¿qué podrían estar ocultando? La historia de Mickey de Gruy no termina con su muerte. De hecho, podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes. Porque cuando miramos con detenimiento los extraños fenómenos reportados en el fondo del océano, encontramos un patrón. Lagos submarinos, zonas impenetrables, anomalías electromagnéticas, y lo más desconcertante, un número sorprendente de exploradores que han terminado muertos después de intentar comprenderlos. Mickey de Gruy no era un hombre que se conformara con explicaciones a medias. Después de encontrar aquel lago submarino en el Golfo de México, su obsesión con lo desconocido en el océano solo creció. En entrevistas, dejó entrever su fascinación por lo que él mismo describía como un límite invisible. Un lugar donde el agua ya no se comporta como agua, donde la naturaleza deja de seguir las reglas conocidas. Pero lo que pocos saben es que ese no fue el único hallazgo extraño en su carrera. Antes de su muerte, Mickey de Gruy trabajaba en un proyecto secreto junto a James Cameron y National Geographic. Una expedición en la que planeaban sumergirse en algunas de las regiones más inexploradas de los océanos. Y no se trataba solo de documentar especies marinas o estudiar formaciones geológicas, no. Se trataba de algo más. Fuentes cercanas al equipo han insinuado que estaban tras la pista de estructuras en el fondo del océano que no encajaban con nada conocido. No simples formaciones rocosas, sino estructuras artificiales. Construcciones que, según las imágenes filtradas, tenían patrones geométricos, simetría, indicios de un diseño inteligente. Pero aquí es donde aparece un dato perturbador. Cuando el helicóptero de Mickey de Gruy y Andrew White se estrelló en Australia, los informes sobre que estaban investigando en ese momento fueron borrados. No se ha publicado ningún vídeo de sus últimos días de trabajo. Y lo poco que se sabe proviene de fragmentos de entrevistas y documentos filtrados. ¿Qué había en esas aguas? ¿Por qué alguien querría evitar que esas imágenes salieran a la luz? El océano es un lugar inmenso, y aunque hemos explorado más del espacio exterior que de sus profundidades, hay algo que está claro. No estamos solos ahí abajo, porque lo que sabemos es solo la superficie de algo mucho más grande. Existen zonas en el océano donde los radares fallan, donde las brújulas giran sin control, donde submarinos han desaparecido sin dejar rastro. El propio James Cameron ha mencionado en entrevistas que,
En sus inmersiones más profundas, ha visto cosas que no puede explicar. Objetos en movimiento a velocidades imposibles. Luces en la absoluta oscuridad. Ecos que parecían provenir de algo vivo. Y aquí es donde entran en juego las teorías prohibidas. Porque si estos lagos submarinos no son simples anomalías naturales, ¿podrían ser accesos a algo más? Algunos investigadores han planteado que estas barreras submarinas podrían ser una especie de umbrales. Puertas que separan nuestro mundo de algo que aún no comprendemos. Puntos de entrada a ecosistemas cerrados, o incluso a estructuras submarinas ocultas. Y esto no es solo teoría. Hay documentos desclasificados que revelan que agencias como la NASA y la Marina de los Estados Unidos han estado investigando estas anomalías por décadas. Operación Deep Freeze, Proyecto Neptune, los archivos de la fosa de Puerto Rico, misiones con registros incompletos, investigaciones que nunca fueron publicadas. ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué encontraron en esas profundidades? La pregunta ya no es solo qué vio Mickey DeGruy, sino por qué murió justo cuando estaba a punto de revelar lo que había descubierto. No es el único caso. No es el primer explorador que desaparece en circunstancias sospechosas. Y tampoco será el último. Porque el océano esconde más de lo que estamos preparados para saber. Y si lo que vio Mickey DeGruy fue lo suficientemente grande como para que alguien quisiera callarlo, tal vez estamos frente a un secreto que va más allá de lo que imaginamos. Pero si todo esto es cierto, si hay algo en las profundidades del océano que no quieren que sepamos, entonces hay una última pregunta que no podemos ignorar. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para ocultarlo? Porque cuando revisamos la historia de la exploración submarina, encontramos un patrón aún más oscuro. Un rastro de accidentes, desapariciones y muertes inexplicables de aquellos que, como Mickey DeGruy, se acercaron demasiado a la verdad. Tomemos el caso de Paul T. Pritchard, un investigador marino que en 1987 afirmó haber detectado estructuras no identificadas en la fosa de las Marianas. 2 semanas después, su barco fue encontrado a la deriva, sin tripulación y sin rastros de sus equipos de grabación. O el de Francis J. O'Brien, un ingeniero de la Armada que, según documentos filtrados, estaba involucrado en el desarrollo de tecnología para explorar zonas de alta presión en los océanos. Antes de poder presentar sus hallazgos, fue hallado muerto en su apartamento. Causa oficial: suicidio. Y no podemos olvidar a la tripulación del submarino K-129, un caso envuelto en teorías de conspiración. En 1968, este submarino soviético desapareció en el Pacífico. Décadas después, documentos desclasificados sugieren que transportaba un artefacto desconocido recuperado del fondo marino, y que su hundimiento no fue un accidente. Demasiadas coincidencias. Demasiados casos silenciados. Es aquí donde la historia de Mickey DeGruy deja de ser solo la tragedia de un explorador y se convierte en un recordatorio de algo más grande. Algo que muchos sospechan, pero que pocos se atreven a decir. El océano no es solo un ecosistema inexplorado. Es un dominio sellado. Un territorio donde la humanidad tiene límites que no debe cruzar. Y cuando alguien intenta hacerlo, desaparece. Tal vez Mickey DeGruy había encontrado algo que no debía. Tal vez estaba demasiado cerca de responder preguntas que no querían que respondiéramos. Y tal vez, su muerte no fue un accidente. Al final, nos queda una verdad inquietante. Lo más aterrador no es lo que sabemos del océano. Es lo que aún no nos han dejado descubrir. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Mickey DeGruy descubrió algo que lo puso en peligro? ¿O fue solo un accidente? Si te gustan estos temas y quieres más contenido como este, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo Asunto Oculto.